Duerme con la historia completa de la Orden de la JARRE-TRA, el poder que nunca desapareció. No todo el poder es ostentoso. Algunas de las fuerzas más duraderas operan en silencio. A lo largo de la historia, no todo el poder se manifestó en tronos o ejércitos. Algunas de las instituciones más influyentes construyeron su autoridad a través de símbolos, rituales y lealtades silenciosas. La Orden de la Jarretera no gobierna territorios. Gobierna lazos, decisiones y destinos. Esta es la historia completa de una forma de poder que no se impone. Se concede, relájate Anei, apaga la luz y duerme con la historia. El poder invisible. Por siglos, la historia del poder fue escrita a través de reyes, coronas y batallas, pero en paralelo existieron instituciones cuya influencia no dependía de territorios o ejércitos. La Orden de la Jarretera surgió como una de esas fuerzas discretas, concebida no para gobernar a las masas, sino para seleccionar a unos pocos elegidos. Su poder residía en la exclusividad, en el honor concedido y en la proximidad silenciosa con el trono, creando una red de lealtades que trascendía generaciones. Mientras los imperios se expandían mediante la conquista, esta orden se consolidaba mediante la selección cuidadosa de quienes portarían sus símbolos. No era necesario controlar territorios cuando se podía controlar a quienes controlaban esos territorios. El verdadero poder no siempre se encuentra en lo visible, sino en las estructuras que operan detrás de las cortinas, en las ceremonias privadas, en los juramentos pronunciados lejos de los ojos del pueblo. La Orden de la Jarretera comprendió desde su nacimiento que la influencia duradera se construye no con la espada, sino con el reconocimiento, no con la imposición, sino con el privilegio de pertenecer. En un mundo donde la nobleza buscaba constantemente validación y estatus, ser admitido en esta orden representaba alcanzar el pináculo de la distinción social. No se trataba simplemente de un título más, sino de una marca indeleble que separaba a los elegidos de todos los demás. Esta separación no era accidental. Era meticulosamente diseñada para crear una jerarquía invisible pero palpable, una estructura de poder que no necesitaba proclamarse porque su existencia misma era suficiente declaración. A lo largo de los siglos, mientras dinastías caían y reinos se transformaban, la orden permanecía, adaptándose sin perder su esencia, demostrando que el poder más sofisticado es aquel que no necesita justificarse ante nadie. El nacimiento de una orden, la creación de la Orden de la Jarretera respondió a una profunda necesidad del poder monárquico, consolidar lealtades en un mundo inestable. En una era marcada por guerras, traiciones y disputas dinásticas, el símbolo de pertenecer a la Orden representaba más que prestigio. Era una declaración de confianza absoluta, un vínculo ritual entre la corona y aquellos que serían llamados a protegerla, incluso en silencio. El contexto histórico del siglo XIV presentaba desafíos únicos para la monarquía inglesa. Eduardo III enfrentaba no solo enemigos externos en la Guerra de los 100 años, sino también tensiones internas entre la nobleza. Necesitaba un mecanismo que trascendiera las alianzas temporales y creara un compromiso profundo y permanente. La orden se concibió precisamente para este propósito, al transformar la lealtad política en devoción personal, convertir el interés estratégico en honor sagrado. Cada caballero admitido no solo recibía un reconocimiento, sino que asumía una identidad renovada, una pertenencia a algo más grande que sí mismo. Los rituales de admisión no eran meras formalidades, eran procesos de transformación psicológica donde el individuo renunciaba simbólicamente a su autonomía, para fundirse con la institución. Este mecanismo demostró ser extraordinariamente efectivo porque tocaba fibras profundas de la psique humana. El deseo de trascendencia, la necesidad de pertenecer a algo eterno, la búsqueda de significado más allá de la existencia individual. La orden ofrecía todo esto, mientras simultáneamente servía a los intereses del trono. Era una simbiosis perfecta entre las aspiraciones personales de la nobleza y las necesidades estratégicas de la corona. Al vincular el honor personal con la lealtad institucional, Eduardo III creó una estructura que se autorreforzaba constantemente, donde cada miembro tenía un interés personal en preservar y engrandecer la orden. Ritual, símbolo y juramento, cada elemento de la orden fue concebido con intención. Los rituales, juramentos y símbolos no eran decorativos, sino herramientas psicológicas. Al usar los emblemas de la orden, el individuo asumía una identidad superior a la suya propia. El poder no se ejercía mediante comandos directos, sino a través de un compromiso interior, transformando la obediencia en honor y la lealtad en deber moral. La jarretera misma, ese objeto aparentemente simple, se cargaba de significados múltiples y complejos. Según la leyenda más conocida, su origen se vincula a un incidente en la corte donde Eduardo III recogió la jarretera caída de una dama y la ató a su propia pierna, pronunciando las famosas palabras: Oni sua qui mal wai pens que se avergüence quien piense mal de ello. Más allá de la veracidad histórica de este relato, su función simbólica es clara
transformar lo mundano en sagrado, elevar lo ordinario a extraordinario mediante el acto ritual. Este patrón se repite en todos los elementos de la orden. La banda azul, el collar dorado, la insignia con San Jorge en cada pieza, constituye un lenguaje visual que comunica pertenencia, distinción y compromiso. Portar estos símbolos no era simplemente vestirse con elegancia, era encarnar físicamente una serie de valores y obligaciones. El cuerpo del caballero se convertía en un texto legible para quienes comprendían el código, una declaración ambulante de su posición en la jerarquía del poder. Los juramentos pronunciados durante la ceremonia de admisión funcionaban como anclas psicológicas. Las palabras, repetidas en contextos solemnes y cargados de emoción, se grababan profundamente en la conciencia del individuo, creando compromisos que trascendían la mera conveniencia política. Este es el genio del ritual. No convence mediante argumentos racionales, sino que moldea la identidad a través de la experiencia emocional y la repetición simbólica. El poder de ser elegido, pertenecer a la Orden de la Jarretera, nunca fue un derecho, sino un privilegio concedido. Esta distinción creó una jerarquía invisible dentro del propio poder, donde ser elegido significaba existir en el círculo más íntimo de la autoridad. Con el tiempo, la orden se convirtió en una estructura que sobrevivió a reyes, crisis y transformaciones políticas, demostrando que el poder más duradero es aquel que no necesita ser impuesto. La mecánica de la selección era crucial para mantener el prestigio de la orden. A diferencia de los títulos hereditarios que se transmitían automáticamente, la membresía en la orden dependía enteramente de la voluntad del soberano. Esto significaba que incluso los nobles más poderosos no podían dar por sentada su admisión. Debían cultivar la relación con el monarca, demostrar lealtad constante y esperar pacientemente el reconocimiento. Esta incertidumbre deliberada generaba una dinámica de poder fascinante. Los aspirantes competían sutilmente entre sí, buscando destacar sin parecer demasiado ambiciosos, demostrando valor sin arrogancia, mostrando lealtad sin servilismo. El monarca, por su parte, utilizaba la expectativa de admisión como una herramienta de control extraordinariamente efectiva. No necesitaba amenazar ni castigar. Simplemente el deseo de ser elegido era suficiente para influir en el comportamiento de la nobleza. Aquellos que finalmente recibían el honor experimentaban una gratificación que iba mucho más allá del reconocimiento social. Se sentían validados en su existencia misma, confirmados en su valor como individuos. Esta recompensa emocional creaba una lealtad genuina, no basada en el miedo o la conveniencia, sino en el reconocimiento personal. La orden había logrado algo notable al convertir el poder político en vínculo emocional, transformar la estructura de autoridad en comunidad de elegidos. El círculo cerrado del poder, la Orden de la Jarretera, no fue concebida para crecer sin límites. Su fuerza residía precisamente en su restricción. Al mantener un pequeño número de miembros, el poder se concentraba en un círculo cerrado, donde cada presencia llevaba un peso simbólico. Esta limitación generaba un sentido de pertenencia exclusivo, reforzando la idea de que el verdadero poder no reside en la multitud, sino en la proximidad silenciosa con el centro de la autoridad. Originalmente, la orden limitó su membresía a 24 caballeros además del soberano, un número que evocaba los 12 apóstoles duplicados, estableciendo desde el inicio una conexión simbólica con lo sagrado. Esta restricción numérica no era arbitraria, sino profundamente calculada. 24 era suficientemente pequeño para mantener la exclusividad, pero lo bastante grande para incluir a los nobles más poderosos e influyentes del reino. Cada vacante que se producía por muerte o destitución se convertía en un evento de enorme significado político. ¿Quién sería el elegido para ocupar ese espacio vacío? Las especulaciones, intrigas y negociaciones que rodeaban cada nombramiento revelaban la verdadera naturaleza del poder en la corte. La limitación también servía a otro propósito crucial: evitaba la dilución del prestigio. Si la membresía hubiera estado abierta a todos los nobles, o incluso a un número significativamente mayor, el honor de pertenecer habría perdido su valor distintivo. La escasez artificial creaba demanda constante, manteniendo elevado el estatus asociado a la orden. Este principio económico aplicado al prestigio social demostraba una comprensión sofisticada de la psicología humana. Los seres humanos valoran más aquello que es difícil de obtener, lo que es raro, lo que está fuera del alcance de la mayoría. Al mantener su círculo deliberadamente cerrado, la orden garantizaba que el deseo de pertenecer nunca disminuyera, generación tras generación. La honra como herramienta política. La honra era usada como una herramienta política altamente eficaz. Ser admitido en la orden significaba reconocimiento, pero también escrutinio. El prestigio conferido traía consigo una expectativa implícita de conducta, lealtad y discreción. De esta forma, la corona no necesitaba imponer control directo. El compromiso interno de los miembros garantizaba la obediencia voluntaria, más estable y duradera que cualquier imposición externa. Este mecanismo de auto-regulation era extraordinariamente sofisticado. Una vez que un noble era admitido en la orden,
su identidad se transformaba. Ya no era simplemente Lord tal o Duque cual, era un caballero de la jarretera, un título que llevaba un peso moral y social específico. Cualquier comportamiento que pudiera manchar ese honor no solo afectaba al individuo, sino a la institución completa. Esta responsabilidad colectiva creaba presión entre pares, donde los propios miembros vigilaban mutuamente su conducta. No era necesario que el rey interviniera constantemente. Los caballeros se autocorregían para preservar la reputación de la orden. La honra funcionaba como una forma de poder internalizado. A diferencia del control externo que requiere vigilancia constante y recursos para su mantenimiento, el honor operaba desde dentro de la psique del individuo. El caballero se convertía en su propio guardián, juzgando sus acciones no solo por conveniencia política, sino por su alineación con los ideales de la orden. Esta internalización del control es la forma más efectiva de dominación porque no se percibe como tal. El individuo cree estar actuando libremente según sus propios valores, sin darse cuenta de que esos valores han sido cuidadosamente cultivados por la institución. La orden había logrado algo que muchos sistemas de poder solo pueden soñar: crear súbditos que se controlan a sí mismos con más rigor del que cualquier autoridad externa podría imponer. Lealtad más allá del tiempo. La orden de la jarretera trascendía los reinados individuales. A medida que los monarcas envejecían, morían o eran sustituidos, la institución permanecía. Esta continuidad transformó la orden en una estructura que preservaba la memoria del poder, capaz de salvaguardar tradiciones, símbolos y jerarquías, incluso en tiempos de crisis. La lealtad no se dirigía solo a una persona, sino a una idea permanente de autoridad. Esta característica era fundamental para la estabilidad de la monarquía inglesa. En un sistema donde el poder se transmitía hereditariamente, siempre existía el riesgo de que un nuevo monarca fuera débil, impopular o incompetente. Sin embargo, los caballeros de la orden habían jurado lealtad no solo al rey actual, sino a la corona como institución perpetua. Este juramento trascendental significaba que incluso durante transiciones difíciles, reinos de monarcas débiles o minorías de edad, la orden proporcionaba continuidad y estabilidad. Los caballeros se veían a sí mismos como guardianes de algo más grande que cualquier individuo en el trono. Esta perspectiva a largo plazo también afectaba a la toma de decisiones. Los miembros de la orden no pensaban solo en beneficios inmediatos o en complacer al monarca actual, sino en preservar la institución para futuras generaciones. Esta visión temporal extendida creaba un conservadurismo institucional que, si bien podía resistirse a cambios necesarios, también proporcionaba estabilidad contra los caprichos del momento. La orden se convertía en una memoria institucional viviente, preservando rituales, precedentes y tradiciones que de otra manera podrían haberse perdido. Cada generación de caballeros transmitía a la siguiente no solo los símbolos externos, sino también el conocimiento tácito, las historias no escritas, los significados profundos de cada gesto ritual. Esta transmisión cultural aseguraba que la orden mantuviera su coherencia e identidad a través de los siglos, incluso cuando el mundo exterior se transformaba radicalmente. Ritual y silencio. Los rituales de la orden fueron concebidos para ser solemnes y discretos. No buscaban la exhibición pública constante, sino la reafirmación interna. El silencio formaba parte del poder. Al limitar la diseminación de sus ceremonias y significados, la orden reforzaba su carácter enigmático, inspirando respeto y un sentido de distanciamiento. Lo que no se muestra a menudo ejerce mayor influencia que lo que se exhibe abiertamente. Esta estrategia de discreción deliberada contrastaba marcadamente con otras formas de poder que dependían del espectáculo público. Mientras los torneos, coronaciones y ceremonias reales se celebraban con gran pompa para impresionar a las masas, los rituales más profundos de la orden ocurrían en espacios privados, lejos de miradas indiscretas. Esta privatización del significado creaba dos efectos simultáneos. Por un lado, intensificaba la experiencia para quienes participaban, generando un sentido de intimidad sagrada. Por otro, aumentaba la curiosidad y el respeto de quienes quedaban excluidos. El misterio siempre ha sido una fuente de poder. Aquello que no se comprende completamente genera una mezcla de fascinación y temor. Al mantener sus rituales parcialmente ocultos, la orden se protegía de la familiaridad que engendra desprecio. Los espectadores externos podían ver las manifestaciones externas, los caballeros portando sus insignias, las procesiones ceremoniales, pero los significados profundos, los juramentos específicos, las interpretaciones simbólicas permanecían reservados a los iniciados. Esta división entre apariencia y esencia, entre lo visible y lo oculto, creaba una estructura de poder de múltiples capas, donde diferentes audiencias recibían diferentes mensajes. El pueblo veía grandeza y tradición, la nobleza veía exclusividad y honor, pero solo los miembros comprendían plenamente la red de significados y obligaciones que el ritual tejía. El silencio ritual también servía para proteger la orden de críticas y cuestionamientos. Lo que no se explica no puede ser fácilmente atacado o ridiculizado. Poder que no necesita explicaciones. La fuerza de la orden de la jarretera no residía en justificar su existencia,
sino en aceptarla como una realidad incuestionable. Su autoridad se consolidaba porque nunca necesitó explicarse al mundo exterior. El reconocimiento implícito de su prestigio era suficiente para sostener su influencia. En este sentido, la orden representaba una forma madura de poder. Consciente de que la legitimidad se construye con el tiempo, no mediante proclamaciones. Esta autoconfianza institucional contrastaba con organizaciones más jóvenes o inseguras que constantemente necesitaban justificar su existencia. La orden simplemente era su antigüedad, su conexión con la corona, su continuidad a través de los siglos. Todo esto creaba una aura de inevitabilidad. Cuestionar la orden habría parecido tan absurdo como cuestionar la existencia misma de la monarquía. Esta naturalización del poder es su forma más efectiva porque se vuelve invisible. Se integra en el tejido de la realidad social hasta el punto de parecer parte del orden natural de las cosas. Los nuevos miembros eran socializados en esta actitud. Aprendían que la grandeza de la orden no requería defensa ni explicación. Su valor era evidente por sí mismo para quienes importaban. Esta actitud generaba una seguridad que se transmitía en cada gesto, en cada ritual, reforzando constantemente la percepción de autoridad legítima. El poder que debe constantemente justificarse es poder débil. El poder verdaderamente consolidado simplemente existe, irradiando su legitimidad a través de su mera presencia. La orden también comprendía que explicar demasiado podía ser contraproducente. Las explicaciones invitan al debate, al cuestionamiento, a la crítica. Al mantener cierto nivel de inefabilidad, la orden se protegía de estos desafíos. Sus rituales significaban lo que significaban, sus símbolos representaban lo que representaban, y esa era toda la explicación necesaria para quienes tenían derecho a saberlo. Crisis, guerras y permanencia a lo largo de los siglos. Europa vivió guerras, cambios religiosos y profundas transformaciones políticas. Imperios se fragmentaron y dinastías desaparecieron. Sin embargo, la Orden de la Jarretera continuó existiendo. Su capacidad de adaptación sin abandonar su esencia permitió que sobreviviera a ambientes hostiles, demostrando que instituciones basadas en símbolos y rituales poseen una resiliencia singular al cambio. La Guerra de los 100 años, la Guerra de las Rosas, las revoluciones religiosas de la Reforma, las guerras civiles del siglo XVII, cada uno de estos eventos cataclísmicos podría haber destruido instituciones menos flexibles. Pero la orden sobrevivió adaptándose sin transformarse fundamentalmente. Durante la Guerra de las Rosas, por ejemplo, caballeros de la orden se encontraron en bandos opuestos, luchando entre lancasterianos y yorkistas. Sin embargo, la orden misma permaneció intacta, lista para recibir a los vencedores de cada fase del conflicto. Esta flexibilidad política, esta capacidad de trascender divisiones temporales, era posible porque la orden se había definido a sí misma, no en términos de facciones específicas, sino de lealtad a la corona, sin importar quién la portara. La Reforma protestante presentó un desafío diferente. La orden había sido fundada con fuertes elementos católicos, incluyendo la devoción a San Jorge y ceremonias con tonos religiosos evidentes. Cuando Inglaterra rompió con Roma, la orden podría haberse vuelto obsoleta o problemática. Sin embargo, logró reinterpretar sus símbolos religiosos de manera que fueran compatibles con la nueva identidad protestante del reino, manteniendo su estructura ritual, pero adaptando sus significados teológicos. Esta capacidad de reinterpretación simbólica demostró ser crucial para la supervivencia institucional. Las guerras civiles del siglo XVII fueron quizás la prueba más severa. Durante el período de la Commonwealth, cuando la monarquía fue abolida, la orden entró en suspensión. Pero, significativamente, no fue disuelta ni olvidada. Los símbolos y rituales se preservaron, mantenidos vivos en la memoria colectiva, listos para ser revividos cuando la monarquía fue restaurada. Poder simbólico en la era moderna, incluso en tiempos modernos, cuando las estructuras de poder parecen más visibles y burocráticas, la Orden de la Jarrettura mantiene su relevancia simbólica. Su existencia nos recuerda que el poder no siempre se ejerce mediante leyes o ejércitos, sino a través de gestos, tradiciones y reconocimientos cuidadosamente preservados. En un mundo acelerado, su presencia duradera actúa como un eco del pasado que todavía influye en el presente. En la era democrática y meritocrática, donde se supone que el poder debe justificarse constantemente ante la opinión pública, la orden representa algo diferente. Autoridad basada en la tradición, distinción conferida por nacimiento o servicio excepcional, jerarquía, no sujeta a voto popular. Esta contradicción con los valores democráticos modernos podría haber condenado a la orden a la irrelevancia. Sin embargo, precisamente su carácter anacrónico le otorga un tipo diferente de poder. En sociedades donde todo parece estar en constante cambio, donde las instituciones son frecuentemente cuestionadas y reformadas, la continuidad de la orden ofrece un ancla simbólica al pasado. Para algunos, esto es reconfortante, para otros, problemático, pero nadie puede negar su capacidad de generar significado y emoción. Las ceremonias modernas de la orden, aunque menos frecuentes que en el pasado,
todavía atraen atención considerable. Cuando nuevos miembros son admitidos, el evento es cubierto por medios internacionales, analizado por comentaristas, discutido en redes sociales. ¿Por qué esta fascinación continua? Porque la orden representa algo que la modernidad ha perdido en gran medida: un ritual auténtico, tradición ininterrumpida, conexión tangible con siglos de historia. En un mundo donde la mayoría de las experiencias son mediadas digitalmente, donde las tradiciones son frecuentemente inventadas o comercializadas, la antigüedad genuina de la orden tiene un valor casi místico. También funciona como recordatorio de que el poder tiene múltiples formas. El poder económico de las corporaciones, el poder político de los gobiernos democráticos, el poder mediático de las plataformas digitales, todos estos son formas reconocidas de influencia en el mundo moderno. La ilusión del DSAP, ARS y M. Para muchos, la Orden de la Jarretera parece un vestigio ceremonial sin impacto real. Sin embargo, esta percepción forma parte de su fuerza. Al permanecer discreta, evita confrontaciones y críticas directas. El poder que parece estar desapareciendo es, a menudo, el más protegido. En esta aparente invisibilidad reside la razón por la cual la orden nunca desapareció, sino que aprendió a existir fuera del ruido de la historia. Esta estrategia de aparente irrelevancia es brillante en su simplicidad. Si la orden intentara ejercer poder político directo en el mundo moderno, enfrentaría resistencia inmediata. Sería criticada como antidemocrática, elitista, anacrónica, pero al presentarse principalmente como institución ceremonial, como guardiana de tradiciones históricas sin ambiciones políticas contemporáneas, evita estos ataques. La gente puede sonreír condescendientemente ante los rituales medievales, sin sentirse amenazada por ellos. Sin embargo, quienes comprenden las dinámicas sutiles del poder, reconocen que la influencia de la orden no ha desaparecido, simplemente se ha transformado. Su poder ya no reside en dirigir ejércitos o determinar políticas directamente, sino en conferir prestigio, facilitar conexiones entre élites, proporcionar un foro discreto donde figuras poderosas pueden interactuar fuera de contextos formalmente políticos. Las redes informales de poder son frecuentemente más efectivas que las estructuras formales, porque operan bajo el radar de la crítica pública. La membresía en la orden todavía significa algo importante en ciertos círculos. Abre puertas, crea expectativas, establece conexiones. Este tipo de capital social es difícil de cuantificar, pero innegablemente real. Un empresario o político que es nombrado caballero de la orden no gana poder formal, pero sí mejora su posición social, su credibilidad, su acceso a redes de influencia. Esto puede traducirse indirectamente en ventajas concretas: oportunidades de negocio, influencia política informal. La orden funciona así como un marcador de estatus que señala a quienes están dentro del círculo interno del establishment británico. La aparente desaparición del poder también protege a la orden de la responsabilidad. Si algo sale mal en el reino, nadie culpa a la Orden de la Jarretera. Eduardo III y la visión fundacional Eduardo III no creó la Orden de la Jarretera por capricho, sino como respuesta calculada a necesidades estratégicas específicas. En 1348, enfrentaba una nobleza fragmentada, una guerra costosa contra Francia y la necesidad de consolidar su autoridad después de años de conflicto interno. La orden sería su instrumento para forjar una élite leal, vinculada personalmente a la corona mediante lazos que trascendían el mero vasallaje feudal. El rey comprendía que el poder feudal tradicional, basado en obligaciones territoriales y contractuales, tenía limitaciones. Los nobles podían cumplir sus obligaciones formales mientras mantenían reservas mentales, cultivaban ambiciones propias o cambiaban de lealtad cuando las circunstancias lo favorecían. Eduardo necesitaba algo más profundo, un compromiso emocional y psicológico que convirtiera la lealtad al trono en parte de la identidad personal del noble. La orden fue diseñada precisamente para crear esta transformación. Al invocar ideales caballerescos, al conectar la membresía con la leyenda artúrica y la devoción religiosa, Eduardo elevaba el servicio a la corona del nivel contractual al nivel sagrado. Los caballeros seleccionados no eran simplemente vasallos cumpliendo obligaciones. Eran elegidos participantes en una misión espiritual y secular de defender el reino y encarnar los más altos ideales de la caballería. El momento de la fundación también fue significativo. Europa todavía se recuperaba de la devastación de la peste negra, que había matado a aproximadamente un tercio de la población. En este contexto de trauma colectivo y colapso del orden social, la creación de la orden ofrecía un símbolo de continuidad, estabilidad y propósito renovado. Era una declaración de que, a pesar de la muerte y el caos, la monarquía inglesa permanecía fuerte, capaz de mantener tradiciones de honor y excelencia. Eduardo también demostró gran habilidad al seleccionar a los miembros fundadores. Incluyó a sus hijos más prominentes, asegurando que la orden estuviera conectada a la línea sucesoria. Pero también seleccionó cuidadosamente a nobles poderosos cuya lealtad era crucial, pero quizás no completamente segura. Al darles este honor supremo,
los vinculaba más estrechamente a su reinado. San Jorge y la dimensión sagrada. La elección de San Jorge como patrón de la Orden de la Jarretera no fue accidental. Este es Santo Meleter, cuya leyenda de derrotar al dragón resonaba con ideales caballerescos. Proporcionaba un modelo de valentía, fe y servicio sacrificado. Al vincular la orden con San Jorge, Eduardo III la dotaba de una dimensión sagrada que elevaba la membresía más allá del reconocimiento secular hacia una vocación casi religiosa. San Jorge representaba el ideal del caballero cristiano en guerrero formidable, pero también devoto, capaz de violencia en defensa de la justicia, pero guiado por principios morales superiores. Esta dualidad era perfecta para los propósitos de la orden. Los caballeros debían ser efectivos en la guerra, despiadados cuando fuera necesario, pero también encarnar virtudes como honor, lealtad y piedad. El santo proporcionaba un modelo que reconciliaba estas exigencias aparentemente contradictorias. La capilla de San Jorge en Windsor se convirtió en el centro espiritual de la orden, un espacio donde lo político y lo sagrado se fusionaban completamente. Aquí, los caballeros asistían a servicios religiosos especiales. Sus estandartes colgaban permanentemente sobre sus asientos asignados, y eventualmente muchos serían enterrados, asegurando que incluso en la muerte, permanecerían unidos a la hermandad. Esta fusión de la religión con la estructura de poder secular era típica de la Edad Media, pero la orden la ejecutaba con particular sofisticación. No se trataba simplemente de usar la religión para legitimar el poder político, sino de crear una experiencia genuinamente espiritual que transformaba la identidad de los participantes. Los caballeros no solo servían al rey, servían a Dios mediante su servicio al rey. Esta ecuación teológica proporcionaba una justificación moral profunda para su posición privilegiada y sus acciones. La iconografía de San Jorge también ofrecía rica materia para la interpretación simbólica. El dragón representaba el caos, el mal, las fuerzas que amenazaban el orden cristiano. Al identificarse con San Jorge, los caballeros se veían a sí mismos como defensores contra tales amenazas. Esta narrativa heroica no solo elevaba su estatus, sino que también proporcionaba un marco moral para interpretar sus acciones. La leyenda de la Jarretera caída, la historia más famosa sobre el origen de la orden, involucra a una dama de la corte cuya lloretora cayó durante un baile. Cuando otros comenzaron a burlarse, Eduardo III supuestamente la recogió, la ató a su propia pierna, y pronunció las palabras que se convertirían en el lema de la orden: Honi soit, qui mal, qui pense, que se avergüence quien piense mal de ello. Esta historia, probablemente apócrifa, revela verdades más profundas sobre la naturaleza de la orden. Primero, establece al rey como defensor del honor, incluso en situaciones aparentemente triviales. El gesto de recoger la jarretera y convertir un momento de potencial humillación en una declaración de dignidad demuestra el poder del rey para transformar significados, para decretar que algo sea honorable simplemente porque él así lo declara. Esta capacidad de definir qué es valioso, qué es digno de respeto, es una forma fundamental de poder simbólico. Segundo, el lema elegido es brillante en su ambigüedad. Honi soit qui mal qui pense puede interpretarse de múltiples maneras. En el contexto de la historia, significa que quienes vean algo impropio en el incidente de la jarretera son ellos mismos los impropios. Pero más ampliamente, el lema sugiere que las apariencias pueden engañar, que lo que parece ordinario o incluso vergonzoso puede contener significados más profundos para quienes tienen la percepción correcta. Esta filosofía es perfecta para una orden que opera a niveles múltiples de significado, donde los símbolos externos ocultan compromisos internos más profundos. Tercero, la historia centra un objeto femenino. La jarretera como el símbolo central de una orden exclusivamente masculina hasta tiempos muy recientes. Esta paradoja genera fascinación continua. Algunos historiadores han interpretado esto como evidencia de tradiciones caballerescas, donde el servicio a las damas era central a la identidad del caballero. Otros ven posibles conexiones con cultos de fertilidad o simbolismo sexual velado. Independientemente de la interpretación, la elección de este símbolo particular asegura que la orden permanezca enigmática, resistente a explicaciones simplistas. Windsor, el espacio sagrado del poder. El castillo de Windsor no fue simplemente la sede física de la Orden de la Jarretera, sino un espacio cuidadosamente diseñado para encarnar y reforzar los valores de la institución. La arquitectura, la disposición de la capilla de San Jorge, los espacios ceremoniales, todo fue concebido para crear experiencias que transformaran a quienes participaban en los rituales de la orden. La capilla misma es una obra maestra de la arquitectura gótica perpendicular, diseñada para inspirar asombro y reverencia. Sus altos techos abovedados dirigen la mirada hacia arriba, hacia lo divino. Las vidrieras filtran la luz,
creando una atmósfera que parece trascender el mundo mundano. Cuando los caballeros se reunían aquí para ceremonias, el espacio mismo contribuía a la sensación de estar participando en algo sagrado, eterno, más grande que cualquier individuo. Los asientos asignados a cada caballero en la capilla reforzaban la jerarquía y la permanencia de la orden. Cada posición tenía su estandarte colgado permanentemente arriba y una placa con el nombre y blasón del caballero. Incluso cuando un miembro moría y era reemplazado, su placa permanecía, creando una galería acumulativa de todos quienes habían pertenecido a la orden a lo largo de los siglos. Este diseño comunicaba visualmente que los caballeros actuales eran parte de una cadena ininterrumpida que se extendía hacia el pasado y continuaría hacia el futuro. El castillo de Windsor también funcionaba como espacio de interacción social informal entre los miembros de la orden y la familia real. Durante las ceremonias anuales de la jarretera, los caballeros no solo participaban en rituales formales, sino también en banquetes, conversaciones privadas y negociaciones discretas. Este tiempo compartido en un espacio cargado de simbolismo y tradición reforzaba los vínculos entre los miembros, creando redes de lealtad y amistad que trascendían las ceremonias formales. El espacio también servía para impresionar a visitantes extranjeros. Embajadores y dignatarios que observaban las ceremonias de la orden quedaban profundamente impresionados por la antigüedad, solemnidad y magnificencia del espectáculo. Los emblemas eran el lenguaje visual del poder. Cada elemento del vestuario y los emblemas de la orden de la Jarretora constituía un lenguaje visual complejo que comunicaba estatus, identidad y compromiso. La jarretera misma, de terciopelo azul con inscripción dorada, se portaba debajo de la rodilla izquierda, una posición visible, pero no ostentosa. El manto azul oscuro con el emblema de San Jorge, el collar dorado con rosas y los símbolos heráldicos, cada pieza del conjunto contribuía a transformar al portador en una representación viviente de la orden. Este lenguaje visual servía a múltiples funciones. Primero, permitía el reconocimiento instantáneo. Cuando un caballero aparecía en público portando los emblemas completos de la orden, su identidad y estatus eran inmediatamente evidentes para todos los observadores informados. No necesitaba presentarse o explicar quién era. Los símbolos hablaban por él. Segundo, los emblemas funcionaban como recordatorios constantes de las obligaciones asumidas. Cada vez que un caballero se vestía con las insignias de la orden, reafirmaba físicamente su compromiso. El acto de ponerse estos objetos simbólicos era en sí mismo un mini ritual que reforzaba la identidad del portador como miembro de la hermandad. Tercero, los emblemas creaban una igualdad simbólica entre los miembros, independientemente de si un caballero era un duque poderoso o un noble menor. Cuando portaba las insignias de la orden, todos parecían iguales en su identidad como compañeros de la jarretera. Esta igualdad ceremonial contrastaba con las jerarquías complejas que existían fuera de la orden, creando un espacio donde, al menos ritualmente, todos los miembros se relacionaban como pares. La evolución de los emblemas a lo largo de los siglos refleja cambios en la moda y la estética, pero los elementos centrales han permanecido notablemente consistentes. Esta continuidad visual refuerza la sensación de tradición ininterrumpida. Un caballero moderno portando las insignias se ve reconociblemente similar a sus predecesores de hace 5 siglos, creando una conexión visual directa con el pasado. Los emblemas también han inspirado imitación. La ceremonia de investidura de nuevos caballeros en la Orden de la Jarretera es uno de los rituales más antiguos y elaborados que todavía se practica en el mundo moderno. Cada elemento del ceremonial ha sido refinado durante siglos, creando una experiencia que transforma profundamente a quienes participan en ella. El proceso comienza mucho antes de la ceremonia pública. El candidato seleccionado es informado privadamente de su nombramiento, un momento de enorme significado personal. Esta notificación discreta permite que el individuo absorba el honor sin la presión de reaccionar públicamente, preparándose mentalmente para el rol que está a punto de asumir. En el día de la investidura, el candidato es vestido con las insignias de la orden, en una secuencia cuidadosamente ordenada. Cada prenda tiene su momento específico de colocación, acompañado de palabras rituales que explican su significado. Este vestirse ceremonial no es simplemente ponerse ropa elegante, es una transformación simbólica donde la persona ordinaria se convierte en caballero de la orden. La procesión hacia la capilla de San Jorge es un espectáculo calculado para impresionar. Los caballeros marchan en orden de antigüedad, sus mantos azules ondeando, sus insignias brillando, mientras música ceremonial acompaña su progreso. Los espectadores que observan esta procesión presencian historia viviente, un ritual que se ha repetido con variaciones mínimas durante más de 600 años. Dentro de la capilla, el nuevo caballero hace su juramento de lealtad. Las palabras específicas han evolucionado ligeramente a lo largo de los siglos, pero su esencia permanece en promesa de defender la corona, mantener el honor de la orden y vivir según los ideales caballerescos. Este juramento pronunciado en un espacio sagrado, ante testigos de alto rango,
adquiere un peso que trasciende la mera declaración verbal. Después del juramento, el soberano, o su representante, coloca formalmente las insignias en el nuevo caballero, un acto que simboliza la transmisión directa de autoridad y reconocimiento desde el más alto nivel de poder. Mujeres y la orden, exclusión y excepciones durante la mayor parte de su historia. La Orden de la Jarretera fue una institución exclusivamente masculina, reflejando las estructuras patriarcales de poder que dominaban la sociedad europea. Sin embargo, esta exclusión no fue absoluta, y las excepciones revelan dinámicas fascinantes sobre género, poder y la capacidad de adaptación de la orden. En el siglo XIV, cuando la orden fue fundada, la idea de mujeres como miembros plenos habría sido impensable. La caballería se definía como una vocación masculina, centrada en el combate militar y la capacidad de portar armas. Las mujeres podían ser inspiración para los caballeros, objetos de devoción caballeresca, pero no podían ser caballeros ellas mismas. Esta división de género reflejaba profundas creencias sobre las naturalezas masculinas y femeninas, donde la guerra y el poder político formal eran dominios exclusivamente masculinos. Sin embargo, las mujeres de la realeza presentaban una complicación a esta regla simple. Cuando una mujer heredaba el trono como Isabel y en el siglo XVI, la cuestión de su relación con la orden se volvía problemática. ¿Cómo podía una reina gobernar una orden de caballeros sin ser ella misma miembro? La solución fue designar a las reinas reinantes como damas soberanas de la orden, una categoría especial que reconocía su autoridad suprema sin concederles membresía formal en los mismos términos que los caballeros. Esta solución creativa permitió que la orden mantuviera su carácter nominalmente masculino, mientras acomodaba la realidad del poder femenino. La reina Victoria llevó esta ambigüedad más lejos al nombrarse a sí misma señora soberana de la Orden en 1901, afirmando su autoridad absoluta sobre la institución. Isabel II continuó esta tradición, ejerciendo su prerrogativa de seleccionar miembros y presidir ceremonias como cualquier rey habría hecho. No fue sino hasta 1987 que la Orden comenzó a admitir mujeres como miembros plenos, en pie de igualdad con los hombres, una reforma que reflejaba cambios más amplios en las actitudes hacia el género y el poder. Esta apertura tardía es significativa. La Orden y la diplomacia internacional. Aunque fundamentalmente una institución nacional inglesa, la Orden de la Jarretera también jugó roles importantes en la diplomacia internacional. La concesión de membresía a monarcas y nobles extranjeros funcionaba como una herramienta de política exterior, creando lazos simbólicos entre Inglaterra y otras potencias europeas. Desde el siglo XVI, reyes españoles, príncipes alemanes, emperadores austriacos y otros dignatarios extranjeros recibieron el honor de la jarretera. Estos nombramientos enviaban mensajes diplomáticos claros. Conceder la orden a un monarca extranjero señalaba alianza, respeto mutuo y deseo de cooperación. Por el contrario, revocar la membresía, como ocurrió con varios monarcas alemanes durante la Primera Guerra Mundial, constituía una declaración pública de enemistad y ruptura de relaciones. La orden proporcionaba así un lenguaje simbólico para expresar relaciones internacionales que complementaba la diplomacia formal. Para los receptores extranjeros, ser admitido en la Orden de la Jarretera representaba reconocimiento de su estatus en la jerarquía internacional de poder. No todos los monarcas o nobles eran considerados dignos de este honor, por lo que recibirlo confirmaba la posición del recipiente entre la élite europea. Esta validación externa era particularmente valiosa para gobernantes de estados más pequeños o menos establecidos, cuya legitimidad podría ser cuestionada. El intercambio de órdenes caballerescas entre monarquías europeas creó una red compleja de honores mutuos. Un rey inglés otorgaba la jarretera a un emperador austriaco, quien a su vez concedía la Orden del Toisón de Oro al monarca inglés. Estos intercambios ritualizados de reconocimiento reforzaban la sensación de una comunidad internacional de élites gobernantes, separada y superior al resto de la humanidad. Las ceremonias de investidura de miembros extranjeros a menudo se celebraban con gran pompa, aprovechadas como oportunidades para visitas de Estado y negociaciones diplomáticas. El ritual proporcionaba un marco estructurado para encuentros que de otra manera podrían ser políticamente delicados. R-I-U, o sea, C-I-O-N-E-S-I-T-E-S-T-I-T-U, C-I-O-N-E, la membresía en la Orden de la Jarretera, aunque prestigiosa y normalmente vitalicia, no era absolutamente irrevocable. A lo largo de la historia, varios caballeros fueron destituidos por traición, deslealtad o conducta considerada incompatible con el honor de la orden. Estas destituciones, aunque relativamente raras, revelan los límites del poder simbólico y las consecuencias de violar los compromisos asumidos. El mecanismo de destitución era significativo. No era suficiente que un caballero cometiera un crimen ordinario. El acto debía representar una traición fundamental a la corona o una violación tan grave de los códigos de honor
que su presencia continuada manchara la orden completa. Esta distinción era importante porque preservaba la idea de que la orden existía en un nivel moral superior, donde los estándares eran más altos que en la sociedad ordinaria. Cuando un miembro era destituido, la ceremonia de degradación era tan elaborada como la investidura, pero invertida. Las insignias eran ceremonialmente retiradas, el estandarte en la capilla era retirado y destruido. La placa era removida. Esta destrucción ritual simbolizaba no solo la expulsión del individuo, sino la anulación simbólica de su membresía, como si nunca hubiera pertenecido. Era una forma de damnatio memoria, el intento de borrar la presencia de alguien de la historia institucional. Los casos más notorios de destitución ocurrieron durante periodos de conflicto político intenso. Durante la Guerra de las Rosas, varios caballeros fueron destituidos cuando el poder cambió de manos entre lancasterianos y yorkistas. Algunos fueron posteriormente reinstalados cuando el péndulo político se movió nuevamente. Esta volatilidad revelaba las tensiones entre la aspiración de la orden de trascender la política temporal y la realidad de que estaba profundamente entrelazada con las luchas por el poder. En tiempos más recientes, la destitución más significativa ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando varios miembros extranjeros de estados enemigos fueron removidos. La Capilla de San Jorge en Arquitectura de la Eternidad. La Capilla de San Jorge en Windsor no es simplemente un edificio religioso, sino un espacio arquitectónico diseñado para manifestar y reforzar los valores centrales de la Orden de la Jarretera. Cada elemento de su construcción, desde los cimientos hasta las bóvedas más altas, fue concebido para crear una experiencia que trascendiera lo mundano y conectara a los participantes con lo eterno. La construcción de la capilla actual comenzó en 1475, bajo Eduardo IV, reemplazando una estructura anterior más modesta. El rey comprendió que la orden necesitaba un espacio que estuviera a la altura de su prestigio y antigüedad. Dedicó recursos sustanciales a crear lo que sería considerado una de las obras maestras de la arquitectura gótica perpendicular inglesa. El estilo perpendicular se caracteriza por líneas verticales enfáticas, grandes ventanas, bóvedas de abanico elaboradas y una sensación general de altura y luz. Estos elementos no eran meramente estéticos sino teológicos. Las líneas ascendentes dirigían la mirada y el pensamiento hacia arriba, hacia Dios. Las amplias ventanas llenas de vidrieras que representaban escenas religiosas y heráldicas transformaban la luz natural en experiencia espiritual. Cuando los rayos del sol penetraban el vidrio coloreado, el interior de la capilla se llenaba de luces cambiantes que parecían etéreas, no del mundo ordinario. Las bóvedas de abanico sobre el coro de la capilla son particularmente impresionantes, una demostración virtuosa de habilidad arquitectónica y artesanal. Estas estructuras complejas donde nervaduras de piedra se ramifican como las nervaduras de una hoja, crean un efecto de peso suspendido, de masa sólida que parece flotar. Este logro técnico comunicaba un mensaje espiritual, así como los constructores podían desafiar la gravedad mediante el ingenio. La fe podía trascender las limitaciones mundanas. El espacio también funciona acústicamente como instrumento musical. La arquitectura fue diseñada considerando cómo el sonido se movería a través del espacio. Heráldica y genealogía. La Orden de la Jarretera está profundamente entrelazada con los sistemas de heráldica y genealogía que estructuraban la sociedad nobiliaria europea. Las placas heráldicas que adornan la capilla de San Jorge no son mera decoración, sino textos complejos que codifican identidades, linajes y reclamos de estatus en un lenguaje visual que los contemporáneos podían leer con fluidez. Cada caballero admitido en la orden tenía su escudo de armas individual, un diseño único que representaba su linaje, logros y conexiones familiares. Cuando un nuevo miembro era instalado, su blasón se añadía a la capilla, convirtiéndose en parte del registro permanente de la orden. Esta acumulación de heráldica creaba una galería visual de poder, donde siglos de élites inglesas estaban representadas simbólicamente. La complejidad de la heráldica permitía comunicaciones sutiles de estatus. Un blasón podía incorporar elementos que indicaban matrimonios con familias reales, servicio distinguido en campañas militares específicas, o reclamos sobre territorios particulares. Los expertos podían leer estos símbolos y comprender inmediatamente la posición del individuo en las complejas jerarquías de la nobleza. Este lenguaje visual era accesible para los iniciados, pero opaco para los no educados, creando otra capa de exclusividad. La orden también jugó un rol en la estandarización y regulación de la práctica heráldica en Inglaterra. Los reyes de armas, oficiales heráldicos de alto rango, están tradicionalmente asociados con la orden. Estos expertos no solo diseñaban y registraban escudos de armas, sino que también adjudicaban disputas sobre el derecho a usar símbolos particulares. Su autoridad derivaba en parte de su conexión con la Jarretera, vinculando el sistema heráldico más amplio con la institución de la orden. La genealogía era igualmente importante. Pertenecer a la orden no solo honraba al individuo, sino a toda su línea familiar. Los descendientes de caballeros de la Jarretera podían reclamar este linaje como parte de su identidad,
un honor heredado que se transmitía a través de generaciones. La orden en tiempos de guerra. Las guerras han sido pruebas cruciales para la Orden de la Jarretera, momentos en que los compromisos simbólicos debían traducirse en acciones concretas, desde su fundación durante la Guerra de los 100 Años hasta los conflictos del siglo XX. La orden ha estado entrelazada con la historia militar inglesa, proporcionando liderazgo, simbolismo y cohesión durante tiempos de crisis nacional. Durante la Guerra de los 100 Años, muchos caballeros de la orden sirvieron como comandantes militares en Francia. Su membresía en la Jarretera no solo reconocía logros pasados, sino que también creaba expectativas de comportamiento futuro. Se esperaba que los caballeros demostraran valor excepcional, lideraran desde el frente y mantuvieran estándares de honor, incluso en la brutalidad de la guerra medieval. Cuando eran capturados, su estatus como caballeros de la orden a menudo afectaba su tratamiento con enemigos, reconociendo su distinción mediante tratos relativamente honorables. La Guerra de las Rosas presentó un desafío diferente, con caballeros de la orden encontrándose en bandos opuestos de una guerra civil. Esta situación revelaba tensiones inherentes entre la lealtad a la orden como institución y las lealtades políticas a facciones específicas. Algunos caballeros intentaron mantenerse neutrales, invocando su membresía en la orden como justificación para permanecer por encima de las divisiones facciosas. Otros participaron activamente en el conflicto, con su pertenencia a la Jarretera proporcionando prestigio adicional a la facción que apoyaban. Durante la Guerra Civil Inglesa del siglo XVII, la orden enfrentó su crisis existencial más severa, con el país dividido entre realistas y parlamentarios, y la monarquía misma eventualmente abolida. ¿Qué significado podía tener una orden de caballería dedicada al servicio del rey? Durante el periodo de la Commonwealth, las ceremonias formales cesaron, pero significativamente, la orden nunca fue oficialmente disuelta. Mantuvo una existencia latente, preservada en la memoria institucional, y lista para ser revivida, cuando la monarquía fue restaurada en 1660. Música y ceremonial. La música ha sido componente esencial del ceremonial de la Orden de la Jarretera desde su fundación. Los himnos, salmos y composiciones especiales creadas para las ceremonias de la Orden no son mero acompañamiento estético, sino elementos integrales del ritual que contribuyen a la transformación psicológica de los participantes. La capilla de San Jorge mantiene un coro de extraordinaria calidad, una tradición que se remonta a siglos. Este coro no solo canta durante servicios regulares, sino que tiene repertorio específico para las ceremonias de la Jarretera. Algunas de estas composiciones datan del período medieval, preservadas cuidadosamente y transmitidas a través de generaciones de músicos. Cantar estos himnos antiguos crea una conexión directa con el pasado, permitiendo que participantes modernos experimenten algo muy similar a lo que sus predecesores escucharon hace 500 años. La música funciona en el ritual de maneras que las palabras solas no pueden lograr. Crea atmósfera emocional, señala transiciones entre diferentes fases de la ceremonia y proporciona momentos de reflexión contemplativa. Cuando el coro canta un himno particularmente solemne durante la procesión hacia la capilla, los participantes y observadores son transportados fuera del tiempo ordinario hacia un espacio ritual, donde reglas diferentes se aplican. Los compositores más distinguidos de Inglaterra han creado música para la orden, desde el período Tudor hasta tiempos modernos. Ser encargado de componer para una ceremonia de la Jarretera representaba uno de los honores más altos para un músico. Estas composiciones a menudo combinan complejidad musical con accesibilidad emocional, creando experiencias que pueden ser apreciadas tanto por conocedores musicales como por participantes sin entrenamiento formal. La música también estructura temporalmente las ceremonias. Cada sección del ritual tiene su música apropiada, creando un ritmo que guía a los participantes a través de la secuencia de eventos. Este uso de la música como cronometraje ceremonial permite que la experiencia fluya naturalmente, sin requerir instrucciones verbales constantes. La Orden y la Reforma Protestante. La Reforma Protestante del siglo XVI presentó un desafío existencial para muchas instituciones medievales, con fuerte carácter religioso católico. La Orden de la Jarretera, con su devoción a San Jorge, sus misas elaboradas y sus conexiones con conceptos católicos de honor caballeresco, podría haber sido abolida como reliquias papistas. Sin embargo, la orden sobrevivió mediante reinterpretación teológica cuidadosa y adaptación pragmática. Cuando Enrique VIII rompió con Roma en la década de 1530, inicialmente mantuvo la orden con cambios mínimos, aunque estaba transformando radicalmente la Iglesia inglesa, confiscando monasterios y redefiniendo doctrina, reconocía el valor de la Jarretera como instrumento de poder real. La orden, después de todo, estaba centrada en lealtad a la corona, no al papa, y esta orientación monárquica la hacía compatible con la nueva Iglesia anglicana que colocaba al rey como cabeza suprema. Los cambios teológicos más sustanciales ocurrieron durante los reinados posteriores, particularmente bajo Eduardo VI, cuando consejeros protestantes radicales intentaron purgar todos los elementos supersticiosos católicos. Algunos rituales de la orden fueron simplificados,
referencias a santos reducidas y el énfasis desplazado de devoción religiosa a servicio secular al monarca. Sin embargo, estos cambios fueron moderados comparados con las transformaciones en otras instituciones. La orden demostró notable flexibilidad, adaptando su lenguaje y énfasis sin abandonar su identidad fundamental. Payo María I, que intentó restaurar el catolicismo. La orden experimentó un renacimiento de rituales más elaborados y católicos. Pero cuando Isabel I accedió al trono y estableció un compromiso anglicano, la orden nuevamente se adaptó, encontrando un equilibrio entre tradición ceremonial y compatibilidad protestante. Esta capacidad de oscilar entre diferentes énfasis religiosos sin desintegrarse demostraba la resiliencia de la institución. El secreto era que, aunque la orden tenía componentes religiosos, su función central era política y social, exclusividad y poder simbólico. El poder de la Orden de la Jarretera siempre ha derivado fundamentalmente de su exclusividad. En una era de democratización, cuando los honores se conceden generosamente y muchas instituciones buscan expandir su membresía, la Jarretera mantiene su restricción deliberada, y precisamente esta escasez preserva su prestigio. La psicología de la exclusividad es fascinante. Los seres humanos valoran más aquello que es difícil de obtener. Un honor otorgado a todos no es honor en absoluto. Al mantener su membresía severamente limitada, la orden asegura que cada nombramiento sea evento significativo, que cada caballero sienta genuinamente que ha alcanzado un pináculo de reconocimiento. Esta escasez artificial crea demanda perpetua, un deseo constante de pertenecer que otorga a la orden influencia desproporcionada a su tamaño. La exclusividad también permite a la orden mantener estándares exigentes. Cuando solo unos pocos pueden ser admitidos, cada selección recibe escrutinio intenso. Los candidatos son evaluados no solo por logros, sino también por carácter, historial de servicio y compatibilidad con los valores de la orden. Este proceso selectivo riguroso asegura que la membresía continúe siendo percibida como mérito genuino, no como favor político otorgado casualmente. Contrástese esto con órdenes más inclusivas o títulos hereditarios comunes. Cuando un honor se otorga ampliamente o se transmite automáticamente, pierde gran parte de su impacto psicológico. Los recipientes pueden apreciarlo, pero no genera la misma intensidad de gratificación que ser seleccionado entre muchos aspirantes para una distinción verdaderamente rara. La orden también se beneficia de lo que los economistas llaman efecto de red en sentido inverso. En productos tecnológicos, el valor aumenta cuando más personas los usan, pero para bienes posicionales como el estatus, el valor aumenta cuando menos personas los poseen. Cada expansión de la membresía diluiría el valor para todos los miembros existentes, creando incentivos para que los propios miembros resistan la expansión. La orden en el Imperio Británico durante los siglos XVIII y XIX, cuando Gran Bretaña construyó el imperio más extenso de la historia, la Orden de la Jarretera adquirió significados adicionales relacionados con poder imperial. Aunque la orden misma se mantuvo centrada en las Islas Británicas, su simbolismo se extendió globalmente como representación de autoridad imperial. Los gobernadores coloniales, virreyes y comandantes militares que recibían la jarretera llevaban el prestigio de la orden a territorios distantes, en India, África, Canadá y Australia. Las ceremonias donde estos oficiales aparecían portando las insignias de la orden comunicaban mensajes sobre jerarquía imperial. Los súbditos coloniales presenciaban estos rituales de poder metropolitano, entendiendo que estaban gobernados por representantes de una institución antigua y prestigiosa basada en la distante Inglaterra. La orden también funcionaba como herramienta para integrar élites coloniales en estructuras imperiales. Maharajas indios, jeques árabes y caciques africanos ocasionalmente recibían honores británicos, incluyendo en casos raros la jarretera misma. Estos nombramientos servían propósitos políticos claros a vincular a gobernantes locales poderosos con el sistema imperial británico, crear incentivos para cooperación y señalar públicamente quiénes eran aliados favorecidos del imperio. Para los recipientes coloniales, estos honores eran profundamente ambiguos. Por un lado, representaban reconocimiento prestigioso desde el centro del poder global. Por otro, implicaban subordinación a autoridad imperial, aceptación de posición inferior en jerarquías definidas por Gran Bretaña. Algunos gobernantes locales valoraban genuinamente estos reconocimientos, viéndolos como validación de su estatus. Otros los aceptaban pragmáticamente como herramientas políticas útiles mientras mantenían ambivalencia o resentimiento privado. Después de la descolonización del siglo XX, la relación entre la orden y el antiguo imperio se volvió más compleja. Algunos países independizados usaron honores británicos como símbolos de dominación colonial pasada. Otros mantuvieron conexiones ceremoniales con la monarquía británica, incluyendo ocasionalmente la concesión de la jarretera a sus propios líderes. Continuidad a través de revoluciones. Los siglos XIX y XX presenciaron revoluciones políticas, sociales y culturales,
que transformaron radicalmente el mundo. Monarquías absolutas dieron paso a democracias. Jerarquías aristocráticas fueron desafiadas por ideologías igualitarias. Tradiciones seculares fueron cuestionadas por modernización acelerada. Sin embargo, la Orden de la Jarretera persistió, adaptándose sin abandonar su identidad fundamental. Durante la era victoriana, cuando Gran Bretaña experimentaba industrialización masiva y cambios sociales profundos, la Orden proporcionaba conexión con un pasado pre-industrial imaginado como más noble y heroico. Los victorianos, conscientes de vivir en tiempos de transformación vertiginosa, valoraban instituciones que ofrecían continuidad y estabilidad. La Jarretera representaba exactamente esto, en una cadena ininterrumpida que conectaba el presente industrial con el pasado medieval. El siglo XX trajo desafíos aún más severos. Las dos guerras mundiales cuestionaron valores aristocráticos y militares que habían sustentado la orden. La democratización expandió el sufragio y el poder político más allá de las élites tradicionales. Movimientos sociales desafiaron jerarquías de clase, género y raza que habían parecido naturales e inevitables. En este contexto, ¿cómo podía sobrevivir una orden caballeresca medieval? La respuesta fue adaptación cuidadosa. La orden comenzó a incorporar individuos que habían alcanzado distinción mediante mérito personal en lugar de nacimiento aristocrático. Líderes militares de orígenes relativamente modestos, primeros ministros de partidos laboristas y eventualmente mujeres fueron admitidos. Estos cambios permitieron que la orden mantuviera relevancia al reflejar valores meritocráticos modernos, mientras preservaba su estructura ritual tradicional. Significativamente, la orden también se volvió más autoconsciente sobre su propia historia. En periodos anteriores, simplemente existía sin necesidad de justificación, pero en la era moderna, consciente de críticas potenciales sobre elitismo y anacronismo, la orden comenzó a articular narrativas sobre su valor como guardiana de tradición, conexión con historia nacional y símbolo de continuidad institucional. La orden y la Casa Real. La relación entre la Orden de la Jarretera y la familia real británica ha sido siempre íntima pero compleja. Por un lado, la orden deriva su autoridad del soberano, quien actúa como su cabeza y fuente de todos los nombramientos. Por otro, la orden proporciona a la monarquía una estructura institucional que refuerza y ritualiza su autoridad. Los miembros de la familia real han sido tradicionalmente admitidos en la orden como reconocimiento de su posición. Príncipes de Gales, duques reales y otros parientes cercanos del monarca generalmente reciben la jarretera, creando un núcleo familiar dentro de la membresía más amplia. Esta práctica refuerza la identificación entre la orden y la dinastía gobernante, haciendo que la institución sea casi una extensión de la familia real misma. Las ceremonias anuales de la jarretera en Windsor se han convertido en uno de los eventos más importantes del calendario real. Estas ocasiones no solo celebran la orden, sino que también proporcionan oportunidades para que la familia real se presente públicamente en contexto ceremonial tradicional. Las fotografías de la procesión de la jarretera, con el monarca y los miembros reales vestidos en los mantos ceremoniales, circulan globalmente, reforzando imágenes de continuidad monárquica. Para monarcas individuales, la orden también ha servido como herramienta personal de poder y gratificación. Seleccionar nuevos caballeros es una de las prerrogativas personales más importantes del soberano, una decisión tomada sin consejo formal de ministros. Este poder de patronazgo, aunque simbólico, permite que el monarca exprese gratitud personal, recompense lealtad o señale prioridades. Los conflictos ocasionales sobre nombramientos revelan tensiones entre el monarca y sus consejeros políticos. Aunque nominalmente los nombramientos son decisión personal del rey o reina, en la práctica los primeros ministros y otros oficiales frecuentemente ofrecen sugerencia. Las veces que un monarca ha rechazado estas sugerencias en favor de sus propias preferencias han generado controversias discretas que raramente se vuelven públicas, pero que reflejan luchas continuas sobre prerrogativas reales. Membresía contemporánea. La composición actual de la Orden de la Jarretera refleja siglos de evolución, mientras mantiene conexiones con sus orígenes medievales. Los miembros contemporáneos incluyen miembros de la familia real, ex primeros ministros, líderes militares distinguidos y ocasionalmente figuras de otros ámbitos de la vida pública, que han prestado servicio excepcional a la nación. Esta diversidad representa una transformación significativa desde los orígenes aristocráticos militares de la orden. Los criterios de selección han evolucionado sustancialmente. En tiempos medievales, la membresía requería nacimiento noble y proeza militar. En la era moderna, aunque el nacimiento aristocrático todavía puede ser consideración, el servicio público distinguido es criterio primario. Ex primeros ministros de ambos partidos principales han recibido la jarretera, señalando que la orden trasciende divisiones políticas partidarias. Esta evolución hacia meritocracia refleja transformaciones sociales más amplias, pero también asegura la relevancia continua de la orden. Si hubiera permanecido exclusivamente aristocrática,
habría sido cada vez más vista como anacronismo irrelevante. Al incorporar liderazgo político y militar basado en logros, la orden mantiene conexión con estructuras de poder reales en la Gran Bretaña contemporánea. Sin embargo, la orden retiene exclusividad significativa. El número de miembros permanece estrictamente limitado, y las vacantes ocurren solo con muerte o renuncia de caballeros existentes. Esta escasez continua preserva el prestigio de la orden en una era donde muchos honores se otorgan generosamente. Un nombramiento a la jarretera todavía representa el pináculo de reconocimiento, la distinción final para carreras distinguidas de servicio público. Las ceremonias contemporáneas mantienen fidelidad notable a formas tradicionales. Aunque algunos elementos se han modernizado o simplificado, el núcleo del ritual, los símbolos portados, las procesiones realizadas, y los juramentos pronunciados permanecen reconociblemente similares a sus predecesores medievales. Esta continuidad ritual es en sí misma significativa, demostrando que incluso en la era digital, experiencias rituales tradicionales retienen poder emocional e importancia simbólica. Críticas y defensas, la Orden de la Jarretera, como cualquier institución arraigada en jerarquía y tradición, enfrenta críticas periódicas. Los críticos argumentan que representa elitismo obsoleto, que sus distinciones basadas en nacimiento o servicio al establishment refuerzan desigualdades sociales injustas, y que sus rituales elaborados son dispendios anacrónicos, sin propósito útil, en sociedad democrática moderna. Estas críticas reflejan tensiones genuinas entre valores tradicionales y democráticos. Para igualitaristas convencidos, la idea misma de una orden que distingue a unos pocos como superiores es problemática. ¿Por qué estos individuos particulares merecen reconocimiento especial? ¿No contribuyen todos los ciudadanos al bienestar nacional? ¿No refuerza tal institución la noción de que algunas vidas son más valiosas que otras? Los críticos también cuestionan los costos. Las ceremonias elaboradas, el mantenimiento de la capilla de San Jorge, los gastos asociados con los rituales anuales, todos estos requieren recursos sustanciales. En tiempos de austeridad económica, cuando servicios públicos enfrentan recortes, ¿es justificable gastar en ceremoniales arcaicos? Los defensores de la orden ofrecen varias contra-argumentations. Primero, señalan que reconocer excelencia no implica que quienes no son reconocidos carezcan de valor. Toda sociedad distingue logros excepcionales. La orden simplemente proporciona un mecanismo específico para hacerlo. Segundo, argumentan que la tradición tiene valor intrínseco. En un mundo de cambio acelerado, instituciones que proporcionan continuidad con el pasado ofrecen estabilidad psicológica y sentido de identidad cultural. La orden conecta a británicos contemporáneos con siglos de historia nacional. Tercero, defienden el valor económico del turismo cultural. La monarquía británica, incluyendo ceremonias como las de la jarretera, atrae millones de turistas que generan beneficios económicos sustanciales. Vista desde esta perspectiva, la orden es inversión que se paga a sí misma. Finalmente, algunos defensores adoptan argumento más filosófico en que la vida humana necesita ritual, ceremonia y símbolos de significado que trasciendan lo puramente utilitario. Rituales de muerte y memoria. La relación de la Orden de la Jarretera con la muerte es profundamente significativa. Desde su fundación, la Orden ha mantenido rituales elaborados para conmemorar miembros fallecidos, transformando la muerte individual en oportunidad para reafirmar la continuidad eterna de la institución. Cuando un caballero de la Orden muere, se inician procedimientos ceremoniales específicos. Su estandarte en la capilla de San Jorge es retirado en ceremonia solemne, reconociendo que este individuo particular ya no está presente. Sin embargo, su placa permanece, asegurando que incluso en muerte, su conexión con la orden persiste. Esta distinción entre el estandarte temporal y la placa permanente encapsula una filosofía profunda. El individuo es mortal, pero su lugar en la historia institucional es eterno. Los servicios memorials para caballeros fallecidos son ocasiones de reflexión colectiva sobre mortalidad y continuidad. Los caballeros sobrevivientes confrontan su propia mortalidad al recordar compañeros caídos, conscientes de que eventualmente sus propios estandartes serán retirados de la misma manera. Esta confrontación ritual con la muerte refuerza vínculos entre los vivos, recordándoles que participan en algo que trasciende sus vidas individuales. La práctica de enterrar caballeros distinguidos en la capilla de San Jorge, o cerca de ella, añade otra dimensión. Estos espacios funerarios transforman la capilla en necrópolis de élites, lugar donde los poderosos descansan en proximidad física perpetua. Visitantes contemporáneos caminan literalmente sobre los restos de caballeros medievales, experimentando conexión tangible con el pasado. Esta presencia física de los muertos entre los vivos comunica continuidad de manera que las palabras solas no pueden. La orden también cultiva memoria institucional de sus miembros históricos más ilustres. Ceremonias periódicas conmemoran aniversarios de fundación, batallas significativas donde caballeros de la orden jugaron roles cruciales, o caballeros particulares cuyas contribuciones fueron excepcionales. Esta memoria ritualizada asegura que el pasado permanezca presente,
influyendo en identidad y comportamiento de miembros contemporáneos. La orden y otras instituciones CABALLERS. La Orden de la Jarretera no existe en aislamiento, sino como parte de un ecosistema complejo de órdenes caballerescas que existen a lo largo de Europa y más allá. Comprender su relación con estas instituciones hermanas y rivales revela dinámicas de competencia, emulación y jerarquía en el mundo del honor simbólico. Muchas monarquías europeas establecieron sus propias órdenes caballerescas, a menudo inspiradas por la jarretera. La Orden del Toisón de Oro de Borgoña, la Orden del Elefante danesa, la Orden de la Anunciación italiana, todas comparten características estructurales con la jarretera membresía limitada. Rituals elaborados, símbolos distintivos y conexión con la corona. Esta proliferación de órdenes creó un sistema internacional de reconocimiento mutuo y competencia por prestigio. Existía jerarquía implícita entre estas órdenes. La jarretera, como una de las más antiguas y asociada con una de las monarquías más poderosas, generalmente era considerada entre las más prestigiosas. Sin embargo, otras órdenes disputaban esta primacía, reclamando su propia antigüedad, exclusividad o asociaciones ilustres. Esta competencia era raramente explícita, pero se manifestaba en ceremonias elaboradas, restricciones de membresía y la calidad de individuos admitidos. Los monarcas frecuentemente eran miembros de múltiples órdenes extranjeras, creando redes complejas de afiliación. Un rey británico podría pertenecer a la jarretera, el Toisón de Oro, la Orden de San Patricio, y varias órdenes alemanas. Esta multiplicidad de membresías reflejaba la naturaleza internacional de las élites gobernantes europeas, familias reales interconectadas mediante matrimonio y alianza que compartían cultura aristocrática común que trascendía fronteras nacionales. Dentro de Gran Bretaña, la creación de órdenes adicionales como la Orden del Cardo escocés y la Orden de San Patricio irlandés reflejaba complejidades de la Unión Británica. Estas órdenes permitían que identidades nacionales escocesas e irlandesas fueran reconocidas mientras se integraban en estructuras honoríficas británicas más amplias. La Yeretora mantenía preeminencia como orden principal del soberano, pero las órdenes nacionales proporcionaban prestigio específicamente regional, poder soft y diplomacia cultural en terminología contemporánea de relaciones internacionales. La Orden de la Jarretera representa forma de poder soft, la capacidad de influir mediante atracción cultural y prestigio simbólico, en lugar de coerción económica o militar. Comprender la orden desde esta perspectiva revela su relevancia continua incluso en el mundo globalizado del siglo XXI. Cuando el monarca británico concede la jarretera a un líder extranjero, el acto comunica múltiples mensajes diplomáticos, señala respeto su Guerre Alliance, implica reconocimiento de legitimidad y estatus. Para el recipiente, particularmente si proviene de país con menos prestigio histórico internacional, el honor valida su posición en la escena global. Este tipo de validación simbólica, aunque intangible, tiene valor real en relaciones internacionales, donde percepción e imagen importan enormemente. La orden también facilita diplomacia cultural mediante las conexiones personales que crea. Cuando líderes extranjeros son admitidos, participan en ceremonias con miembros británicos, interactúan con la familia real en contexto relativamente informal, y establecen relaciones personales que pueden facilitar cooperación política posterior. Esta función de networking de élites es difícil de cuantificar pero potencialmente significativa. Las ceremonias de la orden mismas sirven como espectáculo cultural que proyecta imagen específica de Gran Bretaña al mundo. Las imágenes de procesiones medievales, capillas góticas y rituales antiguos comunican mensajes sobre continuidad histórica británica, estabilidad institucional y preservación de tradición. Para algunos observadores internacionales, esto es atractivo, sugiriendo que Gran Bretaña ofrece algo que sociedades más jóvenes o más discontinuas no pueden. Para otros puede parecer anacrónico, pero incluso críticos reconocen que es distintivamente británico. En era de globalización donde muchas culturas sienten que sus identidades únicas están siendo erosionadas, la capacidad de mantener tradiciones distintivas tiene valor. La orden representa forma de diferenciación cultural, manera en que Gran Bretaña distingue su marca nacional de otras. Desde perspectiva de diplomacia cultural, esta distinción es activo valioso. El futuro de la orden. ¿Qué futuro le espera a la orden de la jarretera? En un mundo cada vez más democrático, secular y igualitario, ¿puede sobrevivir una institución tan profundamente arraigada en jerarquía, tradición y privilegio? La respuesta depende de cómo se adapte sin perder su identidad fundamental, desafío que ha navegado exitosamente durante más de 6 siglos. Varios escenarios son posibles. El más probable es continuidad adaptativa, el patrón que la orden ha seguido históricamente. Continuará modernizando gradualmente su membresía para reflejar valores contemporáneos, quizás admitiendo más mujeres,
personas de orígenes más diversos y figuras de ámbitos no tradicionales como ciencia, arte o negocios. Estos cambios permitirían que la orden mantuviera relevancia sin abandonar su estructura ritual fundamental. Un escenario alternativo es osificación irrelevante. Si la orden falla en adaptarse, podría volverse cada vez más marginal, vista como curiosidad histórica sin significado real. Continuaría existiendo, sus ceremonias realizándose, pero con decreciente resonancia cultural. Este destino ha ocurrido a algunas instituciones tradicionales que se volvieron tan divorciadas de la vida contemporánea que sobreviven solo como museos de sí mismas. Un tercer escenario, menos probable pero no imposible, es abolición. Movimientos políticos suficientemente radicales podrían decidir que la orden representa elitismo inaceptable y debe ser eliminada. Esto requeriría cambios constitucionales significativos y probablemente solo ocurriría en contexto de transformación política más amplia, quizás la abolición de la propia monarquía. Sin embargo, la resiliencia histórica de la orden sugiere que probablemente sobreviviría incluso a trastornos políticos severos. El factor crucial será si la orden puede continuar generando significado emocional para nuevas generaciones. Mientras individuos valoren ser admitidos, mientras las ceremonias retengan poder para conmover y impresionar, mientras la conexión con siglos de historia continúe resonando, la orden persistirá. Instituciones mueren no cuando son atacadas, sino cuando ya nadie se preocupa por ellas. Hasta ahora, la Orden de la Jarretera ha demostrado notable capacidad de mantener relevancia emocional a través de transformaciones sociales masivas. Esta capacidad sugiere que, en alguna forma, la Orden continuará existiendo mientras exista la monarquía británica misma, y quizás más allá. Las estructuras de poder raramente desaparecen. Con el tiempo, aprenden a transformarse. La Orden de la Jarretera es un recordatorio de que el poder más duradero no siempre es visible, pero siempre deja huellas. Si te gustaría que exploráramos otra dinastía o institución de poder, deja tu sugerencia en los comentarios. Aquí, la historia se observa con calma, profundidad y silencio. Buenas noches.